Hola a todos, empezamos con otra charla de este ciclo con los docentes de CEVIPO. En este caso tenemos al doctor Guillermo Duque, que es el responsable del curso de síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de piernas. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros en esta especie de charla en donde vamos a tratar de determinar cuáles son los principales problemas y cómo podemos empezar a solucionarlos en cuanto a la formación en medicina del sueño. Así que en principio, digamos que la primera pregunta que te haría es, primero, hacer un diagnóstico de estado de arte. ¿Cómo ves tú a los egresados de medicina en cuanto a la medicina del sueño? Bueno, hola Maritza, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La pregunta es muy pertinente y me parece muy importante, por lo menos para el caso de Colombia y seguramente esto es extensivo a Latinoamérica. La formación de los médicos en medicina del sueño, en medicina general, es muy mala. Yo soy el jefe del Departamento de Educación Médica de la mejor facultad de medicina que tiene Colombia, que es la Universidad de Antioquia, y allí en todo el plan de estudios se contemplan, si acaso, 8 horas para hablar de trastorno de sueño. Los estudiantes y los egresados van a salir de la universidad con 8 horas en donde alguien les mencionó que durante el sueño hay algún trastorno y pare de contar. No tienen claridad ni del diagnóstico, ni del tratamiento, ni del manejo. Y eso es una situación bastante compleja en la consulta diaria de un médico general. No solamente de un médico general, también de los especialistas. Como en el pregrado no tuvieron ningún entrenamiento al respecto, los especialistas van a tener dificultades también para el manejo de los pacientes. Y bueno, teniendo entonces en cuenta eso y en cuenta que la gran, eh, digamos, la gran incidencia la gran prevalencia en la población general de enfermedades, patologías y trastornos de sueño, ¿no? En general, desde la privación, el insomnio, a patologías como el síndrome de piernas inquietas, como la apnea, por decir algunos de los más comunes. Entonces, digamos, nos estamos enfrentando a la no formación del médico con una grandísima demanda de los pacientes, lo cual agrava mucho la situación. No estamos hablando de una enfermedad rarísima, sino estamos hablando de el 80% de la población algún trastorno de sueño tiene, con lo cual es muy grave. Entonces, la pregunta sería, a ver, ¿cuánta conciencia tienen estos médicos, los médicos en general, los recién egresados y los médicos ya con una trayectoria, de que deberían estar formados en sueño? ¿Cuál es tu percepción? A mí me parece que cuando un recién egresado comienza a tener pacientes en instituciones o pacientes en su consulta privada, cada vez se va haciendo más consciente de cuáles son sus carencias. Y creo que una de las primeras que detecta es que sabe poco o nada de medicina del sueño y que esa consulta es bastante prevalente, pero además es bastante angustiante por parte del paciente, por ejemplo, no dormir o roncar o hacer apneas de sueño o tener pesadillas. Y este es un problema, como lo estabas diciendo, que es de todas las edades, que es de muchas personas y creo pues que muy rápido después de salir egresados se dan cuenta que no están formados en un aspecto fundamental de la atención de los pacientes. Claro, ese es, bueno, un grave problema, pero otro que yo detecto, al menos en Uruguay,
A mí me pasa lo mismo, digamos, en la universidad en la que dicto clases, soy la catedrática de fisiología, pero dicto clases también en psiconeuroinmunoendocrinología y en psiquiatría de sueño, de trastornos de sueño. Pero también deben llegar entre todo eso a 20 horas en toda la currícula. Pero lo que veo es que si bien el egresado sale con alguna noción y un poco entusiasmado, luego lo pierde eso porque los tutores, los colegas que ven en la práctica diaria no saben, porque en general son gente más mayor que no ha tenido esa inquietud nunca y moverlos de su área de confort es complicado, entonces perdemos también o nuevamente al joven. Entonces, pensando en eso, justamente es como que, bueno, como que diagnosticamos que hay un problema, que en realidad no salen formados del grado en medicina del sueño, que deberían y que tienen una cierta conciencia de que lo necesitan, al menos los jóvenes. ¿Cuál es la oferta que tienen de formación? En Colombia, dime a dónde va a formarse en medicina del sueño. De acuerdo. En Colombia no hay ninguna institución que forme directamente hay que aclarar una situación. Medicina del sueño se considera una segunda especialidad, es decir, previo a estudiar medicina del sueño, un profesional debió estudiar psiquiatría, neumología, otorrinolaringología, neurología y pensar en estudiar o especializarse en trastornos de sueño significa una formación de unos 2 años más en una cosa que se llama un fellow, que probablemente tendrá que hacerlo fuera de Colombia porque aquí no hay ninguna institución que ofrezca una formación seria en medicina del sueño. Hay una asociación, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño en Colombia, que tiene un curso, digamos, organizado, muy poco profundo, que le da a los interesados como cierta seguridad con ese bosquejo de formación que logra hacer una asociación médica. En Colombia, por normatividad, quien certifica un curso, quien convalida un conocimiento en la enseñanza, tiene que ser una universidad reconocida y que a su vez el Ministerio de Educación le haya dado un registro calificado del título que está ofreciendo. Por lo tanto, la formación que pueden recibir nuestros médicos en Colombia es, digamos, una formación informal. No hay una convalidación, no hay un reconocimiento público, no es un título oficial que exista en Colombia, y quienes hacen su formación en otros países, en México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, tienen que venir aquí a solicitar el permiso del Ministerio de Educación para que les reconozca que hicieron estudios formales en este asunto tan importante que es la medicina del sueño. ¿Cómo lo hacen los médicos generales? Con cursos ocasionales que se programan en las universidades, que son cursos de 2, 3, 4 días, como hacer un recuento general, darles como una bienvenida, venga, interésense en esto y nada más. Y ahí tenemos una gran falla formativa. Bueno, sí, eso es una gran preocupación, así como el asunto de las certificaciones los reconocimientos de la formación en cada país. De hecho, como especialidad médica, la medicina del sueño, yo no conozco ningún país que la tenga, porque es más bien una disciplina a la que se llega por múltiples lugares, desde especialistas médicos
odontólogos, psicólogos, en este momento hay muchísimos de ellos que se están formando en medicina del sueño, fonoaudiólogos, bueno, los licenciados para hacer las técnicas diagnósticas. Yo, en mi caso, siempre paso desde la neurociencia básica, desde trabajar en investigación de sueño toda la vida, terminé haciendo medicina del sueño clínica también. Así que, digamos, los caminos confluyen porque es una disciplina que está sobrevolando a muchas especialidades médicas, psicológicas, odontológicas, es decir, es un encare muy difícil de homogeneizar, pero como a mí me parece, esto es una apreciación que, si bien ahora la medicina del sueño es una medicina, digamos que lo que más hace es curar síntomas o mejorar síntomas, signos, tratar de curar la enfermedad de base, en realidad la medicina del sueño, por su aspecto holístico y de la integración en la visión que uno le tiene que dar al paciente, en realidad tendría que ser mucho más medicina preventiva que medicina curativa, ¿no? Como es en este momento, que estamos sobre todo arreglando cosas que no se hicieron con tiempo en su momento porque no se sabía. No sé si estás de acuerdo con esa apreciación o no. De acuerdo, pero también hay otro asunto que yo creo que ha hecho que trastornos asociados al sueño vayan aumentando su frecuencia, es la presión de las redes sociales, la presión sobre la necesaria higiene del sueño que pasa a un segundo plano, la conciencia sobre, entre comillas, el respeto por el lugar de descanso, más allá de convertirlo en una mini oficina o en una mini casa que tiene todo en el cuarto. Todas esas situaciones me parece que han incrementado el estrés habitual, los cambios en las costumbres. Todo eso nos está llevando a que se incremente la necesidad de que haya una mejor formación. Eso que estás diciendo de que la disciplina medicina del sueño, digamos, está como tocando tangencial o directamente muchas especialidades e incluso muchas profesiones del área de la salud, es un hecho. Pero yo creo que también hay que poner algo de orden, como cuál es el alcance real de cada uno de los profesionales en este manejo de la medicina del sueño, porque se nos va desbordando una de las mayores historias de supervivencia. En muchas otras áreas, quienes creen que saben hacer muchas cosas no están suficientemente formados, no tienen la fundamentación y terminan haciendo intervenciones mal hechas. Cometiendo errores. Sí, yo creo que en realidad hay varios planos. Debería haber una formación básica en todo el personal de la salud en contacto con los pacientes, en donde sean capaces de hacer un diagnóstico clínico primario, más o menos acertado, y una derivación adecuada para que alguien que sí sabe de medicina del sueño lo sepa seguir. Porque uno ve que los pacientes se pierden en la primera consulta con el médico general que los ve, a los que le plantean, y ese médico general es el que deriva mal o toma los tratamientos inadecuados, en fin, hacen que el paciente se pierda, porque entiende el paciente que no mejora con las indicaciones de este médico, que el médico no le entendió o lo que sea. Y entonces la gran mayoría de los pacientes ya se pierden en la consulta con el médico general o con el especialista al cual iba por otra cosa. Entonces ese es el primer nivel. Todos deberían al menos tener un diagnóstico clínico y luego saber qué hacer, a dónde derivar a este paciente. Digamos, no confundir una hipersomnia central con un apneico, por ejemplo, eso puede ser
perder muchísimo tiempo a los pacientes y bueno, tiempo, calidad de vida, comorbilidades, en fin, todo lo que sabemos que esto acarrea. Y retomando el tema de que, bueno, ante todo el caos que hay, igual nosotros vemos que a lo largo de, bueno, yo un montón de años, 17 años que tiene ya el máster de Viguera, que así empecé a hacer docencia en medicina del sueño con la doctora Peraita Drados de Madrid, y luego en los últimos 10 años viendo que la gran necesidad de instancias presenciales, que empezamos con los diplomados, entonces vimos en realidad la necesidad de homogeneizar la formación básica de los profesionales, porque no nos entendíamos en los talleres presenciales. Entonces, bueno, fuimos armando todo esto que hoy constituye CEVIPO y lo queremos seguir mejorando. Por eso estamos haciendo estas instancias de recapacitación. Pero con respecto a esto, a cómo egresan los estudiantes, uno ve que en realidad muchos, por supuesto, estos son siempre puntapiés iniciales, ¿no? Luego la formación pasa por otra sucesiva cantidad de cosas, como ir a centros, a hacer pasantías, a ver muchísimos pacientes, a seguir aprendiendo de los que saben, en fin, es todo un camino a recorrer como cualquier disciplina de la medicina. Pero el hecho de dejar la motivación, y uno ve para atrás, en realidad estamos encuestando a los egresados nuestros y cuánta gente de los que está egresada está trabajando en medicina del sueño, como el 80%, ¿verdad? 90%. 90%, o sea, es un nivel realmente muy grande de gente y toda en centros, ¿no? Que esa es la parte importante, que medicina del sueño no se puede concebir como un médico o un especialista solo en la vida, tiene que ser interactiva. Entonces, la interacción es entre distintas miradas, pero al mismo paciente, entonces que realmente el tratamiento final y el seguimiento final sea el que necesita el paciente y no el que perfiló el médico, que según su especialidad, tiene más pensado una cosa que otra. Y así, cosa que vemos todos los días. Entonces, en definitiva, como la medicina del sueño además no es invasiva, es una medicina que usa herramientas en el fondo muy simples, es simplemente saber manejarlas. O sea, cualquier médico formado puede aplicarla, aunque no tenga una especialidad, un título colgado de especialidad en eso, es solo que sea capaz porque se haya formado. Entonces creo que la gente que está interesada en formarse en medicina del sueño se ha dado cuenta de eso y ya no presiona tanto con la desesperación de darse cuenta de que no hay centros universitarios que estén con sistematización, formando con una currícula bien organizada de medicina del sueño. No sé, con respecto a esto, si estás de acuerdo que esto está girando así o es una percepción mía que es bastante parcial. Me parece que esa es la situación universal. Nosotros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hemos hecho alguna labor alrededor de tratar de que no salgan tan mal en la formación. Nosotros en el plan curricular tenemos unos cursos que se conocen como cursos de componente flexible. El 80% de nuestro plan de estudios es obligatorio y solo el 20% pertenece a ese componente flexible. Y dentro de eso, dentro de cerca de 100 cursos, hay un curso que se llama Introducción a Medicina del Sueño. ¿Qué se hace ahí? Hablar en 40 horas
en total sobre lo básico de medicina del sueño. Lo curioso del asunto es que el curso potencialmente lo pueden matricular 100 estudiantes y normalmente lo matriculan 10 o 12. No es el gran curso pues que se llenó, porque lo que decías es muy cierto, la conciencia sobre la importancia del sueño y sobre la importancia de saber reconocer un trastorno y de pronto hacer una atención básica bien hecha, no la tienen. Esa conciencia la van adquiriendo con el paso del tiempo, cuando van encontrando que no están haciendo bien las cosas y que los pacientes van a tener el problema y usted no sabe manejarlo. Pero siendo estudiantes no es tan apetecido, así se hagan esfuerzos grandes para que sea muy atractivo. Sí, con respecto a eso, que es la gran pregunta, ¿qué es lo que más preocupa cuando vamos a imaginar a un egresado o un estudiante de grado que sí quiere estudiar medicina del sueño? Entonces, ¿qué es lo que más le preocupa? El costo del curso en dinero, el tiempo que pierde, cuáles las ofertas, qué dentro de las ofertas de formación debe elegir. O sea, ¿cuál es tu percepción al respecto? Pues mira, nuestras jornadas de trabajo son intensas y tenemos una situación muy particular. Con frecuencia los cursos de actualización o de mejoramiento, los médicos generales se resisten a pagarlos porque dicen que eso es parte de su trabajo, entonces que es el empleador o el laboratorio X el que debería pagarle por esa cualificación. Él sabe que tiene la deficiencia, pero de alguna manera se resiste un poco a pagar por la cualificación que necesita. Entonces es una situación que aquí es frecuente cuando se hace una organización de un evento, de un simposio, de un seminario, de un taller, de un fin de semana que cuesta cualquier cantidad de dinero. Empieza, ¿y quién lo patrocina? ¿Y quién me lo va a pagar? ¿Y quién me va a llevar? ¿Y quién me van a dar? Como si la responsabilidad fuera del organizador y no del profesional que siente la deficiencia en su formación. Entonces, aquí no hay muchas ofertas, estoy hablando de Colombia. Sí. Ocasionalmente, quizás una vez al año, de alguna universidad, alguna institución, o por iniciativa de la Asociación de Médicos Especialistas de Medicina del Sueño, se hace un congreso anual, y eso es, digamos que eso es todo. Y con frecuencia es como la expectativa de quién me lo irá a patrocinar para yo poder ir. ¿Cierto? O sea, hay pocas ganas de realmente. Creo que el problema de los profesionales es que cuando invierten dinero en una formación, están pensando en un retorno. Sí. Y digamos, esto es una disciplina clínica, o sea que el retorno en general en medicina viene sobre todo en la cirugía o en la paraclínica, o sea, en los estudios paraclínicos. Eso lo vemos, que tienen más éxito los cursos de formación para hacer y ser capaces de interpretar polisomnografías, por ejemplo, que la parte clínica. Entonces, es difícil, claro, convencer a alguien que simplemente y nada menos que para mejorar la atención de sus pacientes. Pero bueno, como hablábamos, ¿no? De sacar del área de confort muchas veces a los profesionales, y cómo la medicina del sueño ha pegado muy bien en los odontólogos, que han encontrado un nicho laboral importante en los dispositivos de avance mandibular, en las placas de bruxismo, en fin. Hay un montón de aplicaciones en donde el odontólogo incide, pero que tiene que estar muy bien formado el odontólogo para manejarse bien
y pertenecer a un grupo también de sueño, en donde hay otros actores de salud y viceversa. Todo grupo de sueño que se precie de tal debe tener un odontólogo bien formado, porque eso se impone a esta altura, se impone y realmente enriquecen muchísimo toda la discusión sobre los pacientes que uno tiene. Pero bueno, entonces todo esto nos lleva a, dado que no tienen ganas muchas de pagar, ni de gastar en trasladarse, ¿cuál es el mejor modelo docente? Entonces, primero me dices cuál piensas tú que es el mejor modelo docente, digamos, de los tres que más se manejan: lo virtual, lo presencial o lo semipresencial, es decir, virtual y presencial en el fondo. A mí me parece que la pandemia nos dio unas enseñanzas de las cuales no podemos volver atrás. Yo creo que un curso virtual bien hecho, con apoyo en determinado momento de algo presencial, venga, vamos a mirar pacientes, venga, vamos a hacer las cosas, que no se quede solamente en la teoría, sino que venga, miremos, de tener la oportunidad de ver pacientes reales, sería, digamos, en mi opinión, lo ideal. Es decir, hagamos una formación básica, hagamos unos seminarios, unos talleres, unas demostraciones que se pueden hacer de manera virtual. Pero adicional a eso, como complemento o como la cereza del pastel, vamos a ir a una inmersión de unos días a ver pacientes o a presencialmente a hacer las discusiones del caso o la revisión del tema o las demostraciones que sean posibles, y yo creo que eso sería la forma más eficaz de que se valore no solamente pues toda la revisión bibliográfica que se puede hacer a través de la web, sino que habría una motivación adicional en un momento dado en asocio con alguna institución que tenga pacientes y que tenga esa disposición de venga, miremos, venga, hagamos, tenemos pacientes voluntarios para que vayan a la demostración. Creo que ese sería un buen camino. Sí, estamos alineados totalmente con ese encare. En realidad es lo que estamos haciendo en CEBI, porque nos llevó la propia realidad a darnos cuenta que ese era el camino. Y además, agregando otra cosa: primero, que el médico no debe perder, el personal de la salud, no solo el médico, no debe perder el que está tratando con un paciente que es un humano vulnerable, y la medicina no puede ser teórica, digamos, solamente, ni que hablar. La parte que se pueden hacer talleres virtuales, pero la parte presencial, el contacto humano, el ver al paciente, el charlar después de las realidades de cada país o de cada ciudad o de cada región, de los diferentes países, todo eso hemos visto que enriquecen de una manera el encuentro presencial, y todas esas charlas enriquecen muchísimo realmente a cada una de las personas, y que bueno, además el generar una comunidad es algo muy, muy importante. Ahora, en la pequeña historia de 10 años que tenemos, nos damos cuenta que bueno que es en la comunidad latinoamericana, porque todo el mundo está solo en la medicina del sueño relativamente, y entonces el poder decir, bueno, quiero ir a hacer una pasantía, pero quiero aprender de esto. Entonces, ¿a dónde les parece que vaya? Y siempre hay 2 o 3 personas que asesoran, que dicen, yo creo que este centro, que el otro, que quiero hacer investigación en tal cosa, y también, entonces, ya
la sensación de no estar solo es algo muy importante, y que cuando uno larga una pregunta en un foro, en un grupo de WhatsApp, en lo que sea, va a haber alguien que va a estar respondiéndola y va a dar un buen consejo. Creo que esa es la tercera, aparte de aprender, de mejorar la calidad de vida de los pacientes, de mejorarles sus patologías, es la otra gran ventaja de que las cosas, por más que sean virtuales, para abaratarlas, para mejorar en el tiempo y en la distribución del tiempo que cada uno quiere hacer, es la parte presencial en donde se logra la generación de comunidad, que eso virtual no se logra nunca. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, un gusto verlos. Gracias. Bueno, gracias por la hora, perdón, que ya es una hora que uno tiene, yo más, que son casi las 9 de la noche para mí, pero bueno, estoy complicada, estoy de abuela todo este mes apoyando a mi hija, así que durante el día, toda la mañana ocupada con mis nietos, y después de tarde trabajo, veo pacientes, hago todo lo que no hice en la mañana, así que mis días terminan a medianoche. Bueno, doctor. Muchas gracias, Guillermo. Que les vaya muy bien, gracias. Nos vemos. Gracias. Ya te avisamos cuando esté editado y colgado. Hasta luego, un abrazo. Chao. Chao. Chao.